vamos a hablar del racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Los principales filósofos del racionalismo son Descartes, Spinoza y Leibniz, pero el más importante es Descartes, que dice que solo la razón es absolutamente confiable. De aquí la conocida frase «pienso, luego existo». Es una constatación de la existencia a partir del pensamiento. Si hay pensamiento, hay existencia. El luego debe interpretarse como un entonces, y no en sentido temporal como un después, porque es en el mismo acto que quien pronuncia la frase se reconoce como existente. Quien afirma esa frase no puede dudar de que existe como sujeto pensante, pero eso es todo lo que puede afirmar. De acuerdo a su discurso del método donde surge esta frase tan peculiar, expone de forma breve los fundamentos de este método. El primero, no admitir jamás cosa alguna como verdadera, sin haber conocido con evidencia que así era. El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinaré, en tantas partes fuese posible, y en cuantas determiné su mejor solución. El tercero, conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco y gradualmente, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Y el último, hacer recuentos integrales y revisiones generales, para llegar a estar seguro de no omitir nada. La duda de Descartes. La duda es el mecanismo que utiliza Descartes para encontrar un principio evidente. Descartes tuvo la idea de construir una ciencia suprema, que llama filosofía primera, la cual fue el único sistema filosófico válido, deshaciéndose de todas las verdades y opiniones tenidas por ciertas, para empezar de nuevo. Diferencia entre lo que nosotros entendemos por duda y lo que entiende Descartes. La duda cartesiana no es una duda escéptica que es un estado permanente, un ámbito del pensamiento, sino que es un momento en que no somos capaces de afirmar si algo es verdadero o falso. En cambio, para Descartes es un instrumento para alcanzar la verdad, un instrumento para elaborar una filosofía. Por eso se llama duda metódica. La duda metódica es una duda teórica, que no se extiende al plano de las creencias o normas morales, sino solo al plano de la teoría, de la reflexión filosófica, pero nunca duda de la política y de la religión. Dentro de la duda metódica se encuentra la duda universal, que a través de este sistema filosófico Descartes duda de los sentidos. Alguna vez me han engañado, me hace ser precavido y suponer que pueden engañarme siempre. Con ello, Descartes anula las verdades de las experiencias, los sentidos me pueden conducir a error. Del mundo exterior, debido a la falta de criterio para distinguir entre el estado de vigilia y el estado de sueño, de sus propios razonamientos, el mal uso de la razón. Mi entendimiento se puede equivocar cuando razona, no duda de su capacidad de razonar, pero duda de su razonamiento. De sí mismo, puede que exista un duendecillo o genio maligno en mi interior que me induce continuamente a error. Así, todas las verdades que pueden haber quedado en pie con los criterios anteriores se destruyen. Hay una cosa de la que no duda Descartes, y es que está dudando, y si dudo pienso, y si pienso existo. Por lo tanto, el resultado de la duda es el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Descartes encuentra una certeza de la que es imposible dudar. Es la consideración del hecho de su pensamiento y de su propia existencia. Ha podido dudar de todo menos de que piensa y por lo tanto de que existe. La proposición cogito ergo sum nos indica que es imposible pensar sin existir. Por lo tanto, es el principio por el cual Descartes tiene que intuir todo lo demás. Pues intuyo sin ninguna deducción la imposibilidad de mi pensar sin mi existir. A partir de la intuición me doy cuenta de que el pensar es el principio de la existencia. A partir de Descartes, el pensamiento filosófico se encierra en el sujeto y capta la verdad de su propia conciencia.
En el concepto de saber sensible, hay dos argumentos que sirven para probar si el saber sensible tiene que ponerse en duda. Estos dos argumentos son las ilusiones de los sentidos y los sueños. Ilusiones de los sentidos. En este lo primero que hacemos es el desconfiar, porque nuestros propios sentidos nos engañan, pero no sabemos si siempre nos está mintiendo. Y en los sueños, básicamente, nos juega en contra porque no sabemos con precisión si lo que está pasando lo estamos soñando o viviendo. Por eso decimos que todo lo sensible es dudoso. Y por esto es que a veces nos engañan o nuestros sueños nos confunden. Y el saber racional, en este también hay dos argumentos. Uno de ellos es el estar tan expuesto al error como cualquier otro. Resumidamente, en este argumento quiere decir que todos nos podemos equivocar, ya sea en un racionamiento difícil como el más fácil. De ejemplo puede ser matemática, que es la ciencia racional, más racional. Uno se puede equivocar hasta en el cálculo más fácil, como también está la posibilidad de que todo conocimiento racional sea falso. El otro argumento es el genio maligno. En este, el hiperbolismo de la duda cartesiana se refiere a este argumento. No existe siempre este genio maligno, pero puede ser una posibilidad. En este caso, la duda hay que llevarla hasta su límite. Y si queremos llegar a un conocimiento absolutamente indudable, lo que hay que hacer es forzarlo. El método adoptado por el racionalismo clásico es la combinación de intuición y deducción. Según el modelo de la matemática, considera la ciencia racional más perfecta. Los autores más destacados son Descartes, Spinoza y Leibniz, en los siglos XVII y XVIII. Método racionalista. Los racionalistas se van a basar en el método aplicado por la matemática. ¿Por qué? Porque ellos van a que el método de la matemática y geometría en su parte no tiene errores. Siempre se llega a verdades evidentes y verdades claras. Entonces los racionalistas van a tomar como modelo el método usado en la matemática. Además, tiene una característica de ser universal. Es decir, puede ser aplicado a todas las cosas en todo el universo. Por eso, las verdades que yo alcance aplicando en el método van a ser verdades universales. Y es indispensable para los racionalistas que sea universal. Esta obra fue publicada por Descartes en 1701 luego de su muerte, llamada Regla para la dirección del espíritu. En esta obra, él habla sobre el método racionalista. Ahora bien, hay diversos modos de entender la razón, y por aquello no todo racionalismo seguirá el ideal matemático ni intentará buscar fundamentos seguros para el conocimiento y la acción. Este es el caso del racionalismo crítico del siglo XX, según el cual, para mostrar que un conocimiento es verdadero, provisoriamente es preciso ponerlo a prueba en la experiencia, más que fundamentarlo. Spinoza vivió en el siglo XVII. Era un pensador que creía en la democracia y practicó el oficio de pulir lentes hasta el fin de sus días, que llegó a la temprana edad de 45 años por tener tuberculosis. Spinoza entiende por su entonces solo una cosa: aquello que no necesita de nada para existir. ¿Y quién no necesita de nada? Dios. ¿Qué son entonces, en opinión de Spinoza, todas las demás cosas? No sustancias, sino atributos, responde. Descartes las llama sustancia, mientras que Spinoza prefiere pensar que son atributos de la única sustancia que existe, que es Dios. ¿Parece demasiado complicado? En realidad no lo es. Pensemos por un momento en nuestra propia vida. ¿Nunca hemos tenido la sensación al descubrir y comprender algo de que parece que existe una verdad superior? Como si todo lo que existe en la naturaleza fuera increíblemente exacto, como que si todo formara parte de algo mayor y perfectamente conectado. Eso es exactamente a lo que refiere Spinoza, poniéndole nombre y apellido. Gottfried Wilhelm Leibniz nació el 14 de noviembre de 1716. Fue un filósofo matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Se lo reconoce como el último genio universal, esto es, ya que fue la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después ya solo hubo especialistas. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como en la matemática, física, geología, jurisprudencia e historia. Ocupa un lugar igualmente importante tanto en la historia de la filosofía como en la de la matemática.
Leibniz, junto a Descartes y Spinoza, integra la terna de los tres grandes racionalistas del siglo XVII. El racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya que nos pueden engañar. Defiende las ciencias exactas, en concreto las matemáticas. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí, y que la revelación no es necesaria,